Bien, muy bien, adelante. Quienes han ido ingresando a esta edición 2022 de la Jornada de Ciencia y Tecnología. Como sabemos que esto fue teniendo una continuidad, aún en estos 2 años en virtualidad, no se interrumpió el trabajo de la facultad en ese sentido. En este caso volvemos a reaprender la presencialidad con el condimento de lo híbrido, como este caso que hemos tenido, esta emisión en simultáneo, a la cual tal vez no estábamos tan habituados antes. La particularidad de esta jornada es que hemos querido darle algunos toques transversales, como han visto en la temática, que sean no tan cerrados en una sola disciplina, sino que sean transversales, que sean de interés común a varias de nuestras carreras, o incluso que llamen a otras disciplinas que no tengan que ver con nuestra facultad. Es decir, ser abiertos en los planteos. Desde ya, bueno, vamos a continuar con la línea de presentaciones. Quería marcar un agradecimiento especial, bueno, a los departamentos, que han sido los que han ido proponiendo a muchos de los disertantes. Ahora vamos a continuar con algunas de las presentaciones que nos tocan para hoy. Quería dejar un especial agradecimiento, bueno, al área TIC, que estuvo presente intensamente estos 2 años, y continúa haciéndolo, por lo cual estamos en vivo, al área prensa, que ha sido clave en el tema de la difusión, como siempre ha pasado en los otros eventos, y particularmente al equipo no docente, desde la Secretaría, Claudia Merkel, también las becarias que están disponibles en todas las 2 jornadas, Lucía Sobrero y Alén Jiménez, también el apoyo de parte de Andrea Rodati de Extensión, ha tenido un montón de apoyo indirecto, Noelia Binotto, de vinculación, también con su becaria Sofía Colombino. Así que bueno, como ustedes verán, esto es esfuerzo de toda la facultad, nos vamos apoyando en distintas áreas y trabajamos en equipo. Así que bueno, les damos unas palabras al decano para después dar paso a la siguiente presentación a cargo de Marcelo. Muchas gracias, muy buenas tardes de manera formal para la grabación. La verdad que es un gusto estar siempre acompañando a las distintas áreas. Saben que la universidad tiene 3 actividades muy importantes que hacen a la integración de lo que es una institución de nivel superior: lo académico, la investigación y el extensionismo. Todas ellas atravesadas por la gestión universitaria de aquellos que conducimos, que llevamos adelante las acciones administrativas, de planificación, y muy vinculado con estas 3 áreas que son esenciales para identificar una casa universitaria. Y claramente, entre la primera charla y la que sigue, que seguramente tendrá una presentación más formal, deja en evidencia lo que tanto se habla en las aulas y fuera de las aulas, que es lo interdisciplinario. Hoy hemos asistido a una charla donde se habla de la sustentabilidad, se habla de la energía, se habla de la economía circular. ¿Y qué tiene que ver con la ingeniería? ¿Qué tiene que ver con la licenciatura? ¿Qué tiene que ver con el derecho? ¿Qué tiene que ver con la arquitectura? Absolutamente todo. Pensar en la formación de un profesional especialista y desvinculado o no articulando con las otras áreas, es prácticamente imposible que después ese profesional se pueda desarrollar. Así que desde la Secretaría de Ciencia y Tecnología y en los años que nos ha tocado como gestión, en la primera oportunidad con el ingeniero Saldarini, en el segundo periodo con la doctora Alfonsina Andreatta, y en esta oportunidad con el doctor Ferreira,
Creo que como centro universitario, como Universidad Tecnológica Nacional, queremos dejar plasmado este interés por estar integrados, actualizados, porque todo lo que tenga que ver con tecnología, todo lo que tenga que ver con el desarrollo profesional, no alcanza con ser profesional de grado, sino que indefectiblemente tenemos que actualizarnos. Suelo decir, cuando abrimos a veces las carreras de posgrado, las cortes de posgrado, que nadie se iría a operar de un médico que se haya recibido hace 10 años, podría decirlo hace 5 años también, y que no haya hecho una actualización. Entonces, claramente cuando uno elige una profesión, sea la especialidad que sea, debemos estar de manera continua y permanente actualizados. Este es un espacio, por eso agradezco al doctor Ferreira y a todo el equipo que él nombró de Ciencia y Tecnología, que pueda llevar adelante estas jornadas y que nos acerquemos a especialidades que a lo mejor parecen un poco lejanas, pero están mucho más cerca de lo que habitualmente creemos. Los dejamos con la próxima disertación, con la presentación, éxitos en estos días para todas las actividades que están programadas. Muy bien, muchas gracias. Marcelo. Sí. ¿Lo anuncias vos? Sí, sí, sí. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Adelante. ¿Qué tal, Marcelo? Bueno, bienvenido. Vamos a tener una presentación a cargo de Marcelo Temperini, la presentación de delitos informáticos y cibercrimen en Argentina. Si me permitís, Marcelo, hacemos una breve presentación, un contexto de su formación. Marcelo es abogado por UNL, tiene especialización en Derecho Informático, en ciberdelincuencia también, en la Universidad Internacional de Cataluña de Barcelona, es doctorando en Derecho por la UNL, su orientación en investigaciones en el área de delitos informáticos, cibercrimen y evidencia digital. Si Dios quiere, a fin de año seré doctor en Derecho. 2023. Es perito informático forense, certificado, ¿sí?, para Argentina, con experiencia en causas penales, laborales y civiles, técnico analista de seguridad y vulnerabilidad de redes. Yo recomendaría que apaguen los celus, ¿no es cierto, la gente? No tanto para mí, sino para Max. CEO en Asegurarte, también, empresa cofundador de ODILA, ¿sí?, el Observatorio de Delitos Informáticos de Latinoamérica, además de ser capacitador y asesor durante más de 5 años en el Ministerio Público de la Acusación de la provincia de Santa Fe, en el tema de investigación y su temática, autor de diversos artículos y publicaciones en cuanto a delitos informáticos y cibercrimen, autor de proyectos de ley en el Senado para tipificación de delitos informáticos. Abrevié, porque realmente es muy frondoso Gracias. Muchas gracias por estar presente y te dejamos a disponibilidad de presentación. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Les molesta si me pongo de pie? Porque como que me cuesta un poco quedarme sentado. Sí, está. Bueno, gracias primero por la invitación para nosotros. Es la primera vez que venimos a esta casa de estudios y es siempre un gusto poder participar. Sabemos aparte nuestro primer socio, Mauro Graciosi, salió de esta universidad, con el cual tenemos una gran relación y un gran afecto. Sabemos que hay excelentes profesionales acá. Y nada, cuando nos comentaron un poco la idea de estas jornadas, nos pareció que estaba bueno poder venir a hablar sobre los temas que nosotros trabajamos. Y un poco la idea por lo menos de Picharda va a ser un poco eso, tratar de transmitirles en qué trabajamos y por qué estaría bueno que se acerquen a trabajar ustedes también. Porque como recién decía Alberto, trabajamos nosotros en un área en donde se necesita lo interdisciplinario. Se necesita que la gente que sabe de informática se empiece a relacionar con estas áreas. Porque de esto que yo vengo a hablar, que es delitos informáticos y cibercrimen, la cosa está bastante complicada como para hacer investigaciones eficaces, y lo que necesita es gente que sepa. Gente que sepa, que se acerque a sumar. Y se los digo, que yo me siento un informático que después estudié Derecho, a veces se hace muy difícil.
Se hace difícil porque cuando el informático empieza a hablar en su propio lenguaje y hablar sobre pericias informáticas y el abogado o la abogada queda totalmente fuera, la policía no entiende nada, el fiscal no entiende nada, nadie entiende nada y la cosa no avanza. Entonces, la idea y lo que yo quiero transmitirles es tratar de generar ese puente de que se empiece a entender lo necesario que es ese trabajo en equipo. ¿Sí? Nosotros con Maxi, de hecho, este año cumplimos 14 años, con Asegurarte, que es nuestra empresa, que la diferencia con otras empresas de seguridad de la información es que la nuestra es interdisciplinaria, porque yo le aporto un poco lo que puedo saber desde el derecho, y Maxi le aporta todo lo que él sabe del informático. Y las empresas necesitan respuestas interdisciplinarias. Porque cuando ocurre un problema, el problema no es netamente jurídico, ni netamente técnico. Siempre hay combinaciones. Porque cuando, no sé, pasó de que, no sé, agarraron a una persona haciendo actividades que no debía dentro de la empresa y quieren desvincularlo, sí, por un lado vamos a ver qué políticas de seguridad aceptó, si puede ser un despido justificado, pero después tenemos que poder probar a nivel de sistemas lo que vos decís. ¿Existen registros? ¿Tu sistema es auditable? ¿Podemos demostrar la integridad de los registros que vos me presentás como verdaderos? ¿Por qué yo confiaría en el administrador del sistema de tu empresa? Nosotros lo cuestionamos todo, porque trabajamos de eso. Entonces empezamos a hacer las preguntas incómodas que en general las empresas no caen bien. No le caen bien ni a los legales, ni a los del sistema, no le caen bien a nadie. Pero bueno, los de seguridad somos como los molestos, o somos el obstáculo para el negocio, nos lo dicen muy seguido. Pero bueno, un poco esa es la idea. Yo traje una presentación, pero que le voy a dar bastante poca importancia, porque me interesa compartir con ustedes, me interesa que ustedes me pregunten a mí todo lo que quieran saber sobre delitos informáticos y cibercrimen. ¿Sí? Porque yo les puedo contar un poco de qué pasa en la Argentina, cuál es nuestra situación actual, se lo puedo dar en un contexto latinoamericano, se lo podemos comparar con qué es lo que pasa en Europa. Les puedo contar por qué a mí me parece de que hoy en Argentina no se están haciendo las cosas como deberían. Si hay algo de lo cual estamos muy orgullosos nosotros es que no dependemos de nadie, de ningún organismo público, y por lo tanto podemos decir y criticar todo aquello que no nos parece que funciona bien. Porque a veces cuando uno viene con una determinada función pública y tenés que omitir ciertas cosas. Nosotros lo podemos decir, pero lo decimos con la cabeza en alto y buscando que las cosas cambien, porque nosotros hemos presentado, así como decía recién, proyectos de ley, nos acercamos a capacitar a fuerzas de seguridad, nos acercamos cuando nos dicen, che, ¿por qué hay tantas estafas bancarias? Y somos los primeros que hace 2 años lanzamos una campaña diciendo, las entidades financieras no tienen los niveles de seguridad que tenés que tener en el año 2022. No las tienen, porque nunca había pasado nada. Pero resulta que la pandemia hizo que los delincuentes se ayornaran y empezaran a delinquir más a través de Internet, y ahora que el delito informático le toca el bolsillo a la gente, ahora aparece sobre la mesa. Una problemática que lleva años ocurriendo, y que nosotros conocemos infinidad de víctimas, a las cuales nadie conoce porque no le reciben siquiera la denuncia, porque la Fiscalía no investiga, porque antes los bienes jurídicos afectados, o sea, ¿qué es lo que me afectaba? Cuando a vos te hackeaban la cuenta de correo electrónico, o cuando te accedían ilegítimamente, no sé, a tu Instagram y sacaban las fotos tuyas, lo que termina afectando es un derecho personalísimo. Y cuando te afecta el honor, la dignidad, la reputación, la honra, pongan el nombre que quieran, no hay plata. Y esos delitos no se denuncian porque la gente tiene vergüenza, y como no se puede dimensionar económicamente, son los delitos que menos se investigan. Y yo esto lo puedo decir y lo puedo fundar en datos en toda la Argentina. Los delitos que más se investigan son aquellos en donde aparecen los bienes jurídicos afectados de importa más necesidad. ¿Y cuál es el principal bien jurídico que protegemos? El patrimonio. Entonces, la obra de las estafas bancarias son como la excusa perfecta para decir, che, mirá cómo crecieron los delitos informáticos en Argentina. Siempre ocurrieron. Y a las empresas le ocurren desde hace muchos años. La diferencia es que a las empresas que les ocurren delitos, y que son víctimas de delitos, no van a denunciar.
porque lo que menos quieren hacer es que se sepa que tienen niveles de seguridad poco confiables. ¿Por qué? Porque pierden reputación. Porque se pasaron años construyendo una reputación en lo que sea que haga esa empresa, para después ir a una fiscalía y decir que dejaron, no sé, el puerto del RDP abierto y infectarlo con un ransomware, por ejemplo, con una empresa que estamos ayudando ahora. Es una realidad. Y que me parece que hay que conversarla y que hay que decirla. Los delitos informáticos se ocurren hace un montón de tiempo. No son una moda, son una novedad. Y va a ser peor. Porque la realidad es que tenemos cada vez más nivel de dependencia tecnológica, porque usamos cada vez más tecnología, y la vamos a seguir usando. Y porque la seguridad molesta. Pero molesta en todo sentido. Digo, fíjense no sé, en materia de seguridad vial. A la gente le molesta ponerse un cinturón de seguridad. Y está en juego tu vida. Imagínate, cuando yo te digo todas las medidas de seguridad que tienes que tomar para que un eventual personaje desde afuera acceda a tus sistemas y aparte nosotros tenemos la lógica como argentinos, viste, que no te va a pasar. A mí no me va a pasar. Esto es algo que nosotros todos lo tenemos instalado. Y yo ato muchísimo la seguridad de la información con la seguridad física. Porque nosotros cuando arrancamos a trabajar con Maxi, les cuento algo, empezamos intentando ser una empresa que vendía seguridad de información de forma preventiva. Nosotros queríamos que tu empresa tenga políticas de seguridad, que haya procesos de seguridad, que tengas, no sé, servidores con los parches actualizados. Era lo que nosotros queríamos. Lo que queríamos es que no le pasen cosas. Eso es prevención. No se lo vendíamos a nadie. La verdad, no sé, es muy difícil vender prevención. ¿Por qué? Porque está la idea esta de que a mí no me va a pasar. Si con esto que, no sé, tengo un Joomla instalado del año 2012 y nunca me pasó nada. Hermano, es cuestión de horas que explote eso. O sea, tenés una bomba entre las manos y no te va a pasar nada hasta que te pasa. A nosotros nos puede empezar a ir mucho mejor. Miren lo que le voy a decir. Cuando empezaron a pasar más cosas. Porque esa gente que no nos creía cuando nosotros le decíamos que ustedes actualizarán, cuando le empezaron a pasar cosas te llaman. Claro, y ella perdiste información, o ahora ya te piden plata. Y ahora te puedo dar una mano, pero no es lo mismo. Sin embargo, fíjense que locas son las cosas. La gente te agradece más cuando vos lo ayudaste. Yo hago la comparación como que se te prende fuego la casa. Nosotros antes vendíamos sexting. Y te mostrábamos, mirá, tenés una salida de emergencia por acá. Y ahora tenemos un camión de bomberos. Ahora nos llamás cuando tenés la casa prendida a fuego. Nosotros vamos, apagamos el fuego. Para nosotros es mejor. Le cobramos más caro. La sensación de ese cliente es mucho más alta de satisfacción. Porque ese cliente te abraza, te da la mano y te dice, loco, gracias por ayudarme. Antes ese cliente se quedaba pensando de, mira ese matafuego que me vendió el loco este, ¿para qué se lo compré? Pasa así con la seguridad. Nadie pone rejas en su casa o instala cámaras si no te pasó algo. El mundo de la seguridad está armado en base a que pasan cosas. Y hoy, en tecnología, en seguridad, están pasando un montón. ¿Sí? Y a nivel de delitos informáticos son cada vez más altos, porque los delincuentes se empezaron a dar cuenta que casi todos los sistemas están agarrados con un hilo. Que hay problemas de seguridad para tirar para arriba. Y las herramientas, que hay cada vez más, automatizadas, que detectan vulnerabilidades, les dan de comer por todos lados. Porque hoy no es que ya hay un pibe, una piba que se pone a escanear puertos y va a decir, mirá la versión que tiene de Apache. Y si empezamos a buscar, es todo automatizado eso. Eso es cibercrimen. ¿Saben cuál es la diferencia entre delitos informáticos y cibercrimen? Los delitos informáticos son hechos como casuales. Digo, cualquiera de ustedes puede ser un delincuente informático en el momento que agarra el celular de su pareja y accede a mirarle los WhatsApp. Desde el punto de vista penal, están accediendo a una comunicación electrónica sin consentimiento, artículo 153. Eso es un delito informático. Es alguien que sin estar preparado, sin tener una finalidad económica, sin tener una organización, lleva adelante una conducta que esté tipificada penalmente. La diferencia con el cibercrimen es que son bandas organizadas. En general son 2 o más personas que saben lo que hacen. Que tienen un objetivo en general que es obtener un fin de lucro.
Entonces llevan adelante, hay gente que se dedica, por ejemplo, esto como les decía, a buscar las versiones que tenés instaladas en los servidores. Y hay otro que dice, bueno, de cuántas versiones tenés estas vulnerabilidades, hay otro que le explota, hay otro que te instala el ransomware por detrás, hay otro que es el que te atiende cuando vas a pedir rescate, hay otro que recibe la plata, hay otro que lava la plata, y hay algunos que dirigen toda esa banda. Eso es el crimen. Hay una organización. Hoy, de alguna forma, con las estafas bancarias también hay cierta organización. Porque no son casuales. Porque nosotros acá en Argentina vemos hoy bandas que acceden a las cuentas de la gente y en cuestión de minutos te vacian una cuenta. Y significa que ellos ya tienen CBU de destinatarios, que son mulas a las cuales van a transferir ese dinero, que ya estaban preparadas para recibirlo. Hay toda una organización. Y cuando llegó la plata ahí, se fue acá, y llegó y se fue, y llegó y se fue, dificultando toda la investigación. Y te llaman desde un número que está preparado, ya tienen datos, hay una inteligencia previa. Eso es organización. ¿Se puede investigar delitos informáticos y cibercrimen? Por supuesto que sí. Podría contar un montón de casos que se han hecho investigaciones eficaces. En algunas hemos tenido la posibilidad de participar. Lo que pasa es que necesitas conocimientos. Necesitas también recursos técnicos, por supuesto. Pero sobre todo necesitas conocimiento, necesitas dedicarle tiempo. Porque como son investigaciones complejas, lo que necesitas es empezar a ver desde qué direcciones IP se conectan, desde qué región, en qué horario realizan la transferencia, cuál es el modus operandi. Necesitas tener todo una cuestión de investigación que excede lo técnico. Y esto es lo que pasa, que nosotros estamos, como les decía cuando arranqué la charla, acostumbrados a que cada uno hace lo suyo, son pequeñas islas. La investigación no se relaciona con el informático no se relaciona con el legales, el fiscal no se relaciona con la policía no se relaciona con... Es muy difícil así. Es muy difícil y se los digo porque me gustaría que cambie. Y si hay un camino que creo que es para cambiarlo es el conocimiento. Por eso estamos en una universidad que está buenísimo, que hagan este tipo de actividades, que se acerquen, porque ustedes tienen la posibilidad de este tipo de lugares de acercar ese conocimiento. ¿Sí? Genial. Bueno, esto que mostraba ahí, que está ahí de fondo, es un poco, eso lo publicó el FBI hace un montón de años, y son algunos de los roles que pueden aparecer en una banda de cibercriminales. Pueden estar algunos, pueden estar todos, eso va dependiendo del tipo de caso. A ver, en Argentina, si quieren que les cuente un poco, tenemos tipificados delitos informáticos, sí, en el año 2008, en junio de 2008, la ley 26.388 tipificó varios delitos. No es una ley especial, no hicimos nada genial. La verdad es que es una ley parche, que modificamos y actualizamos algunos pocos tipos penales de nuestro código. No está organizado nuestro código penal, que eso es algo que, gracias, eso es algo que nos complica, porque la verdad es que hoy, ya que la mayoría de acá están en sistemas y me van a entender, porque esto cuando lo digo con los abogados se quedan mirando, que una hermosa pregunta para responder es, ¿qué estamos cuidando cuando hablamos de delitos informáticos? Y nuestro código penal no lo responde muy bien a eso, porque está tan desorganizado que cuando vos vas a buscarlo, cada uno aparece en un lugar distinto. Y lo que estamos cuidando, cuando hablamos de delitos informáticos, son los 3 pilares de la seguridad de la información. Ahora Maxi los va a explicar con más detalle que yo. Pero básicamente es la disponibilidad, la confidencialidad y la integridad de la información. El derecho no cuida cualquier información. Esto es algo que lo tenemos que empezar a ver. No toda información tiene valor. El derecho cuida determinadas características de un cierto sector de la información. Entonces, si estamos hablando de confidencialidad, por ejemplo, miren, ahí a los que están anotando, busquen la ley 24766, la ley de confidencialidad de la información de Argentina. En el artículo 1 dice que para que la información sea considerada confidencial tiene que ser secreta, tener valor comercial por ser secreta, y lo tercero, que es lo mejor, escuchen, haber sido objeto de medidas razonables para guardar ese secreto. Esa es la pregunta. Decime qué medidas de seguridad, porque después
Yo les cuento, yo redacto, por ejemplo, los NDA. Si alguno firmó, está trabajando para afuera, seguramente le hicieron firmar un convenio de confidencialidad. En los convenios de confidencialidad se pone que todo es confidencial. Es imposible que todo sea confidencial. O sea, eso lo ponemos para decir, bueno, esas cláusulas, agarremos todo por la duda. Es imposible, porque yo tengo que demostrar que esa porción de información apliqué medidas. ¿Qué medidas aplicaste? ¿Las medidas son las que tenés que aplicar en 2022? Esa es la misma pregunta que nosotros hacemos hoy a los bancos. Cuando el banco tiene la caradurez de decir, no fue un incidente de seguridad. Pero si te escucha, entró, ¿quién es el propietario del sistema? El propietario del sistema es el banco. Se ingresó, se lo dio en tu sistema una persona utilizando credenciales de otra. Desde el punto de vista de la seguridad, eso es un incidente. No, obviamente, no te lo van a reconocer por cuestiones legales, pero es un incidente de seguridad, porque para eso hay controles de acceso. Digo, vamos a buscar las normas de seguridad que dicen, y si hay normas específicas de control de acceso. ¿Para qué sirve el control de acceso? Y para que pase por la puerta sea el que dice ser. Por eso en algunos lugares hay un tipo que te pide el documento para que el que pasa, te mira la cara y dice, si sos Marcelo, pasa. Eso es un control de acceso. Si no, volvamos al banco como era antes, cuando yo voy a retirar plata, me piden documento en la caja. ¿Qué pasa? No, pasa que confiamos en el usuario y contraseña. No sirve más el usuario y contraseña. Digamos, hoy mínimo 2 factores de autenticación y meter un tercero por duda. Pero no lo descubrimos nosotros a eso. Porque fíjate que miren, en la ciudad de La Plata, un juez comparó las medidas de seguridad que falló en contra del Banco Provincia de Buenos Aires, comparó las medidas de seguridad de Facebook con las de un banco. Y le dice, si Facebook se puede dar cuenta que el que está entrando no es el titular, porque claro, Facebook al toque registra un dispositivo no conocido, que te dice si no sos vos, vení, hacer todo este proceso por acá, por este costado, pasar esta fila, dice. Porque no es así. Y no es tecnología de otro mundo eso. O sea, hay algo hoy que se está desarrollando muchísimo, tiene que ver con la tecnología de detección de fraude, que es estudiar comportamientos, patrones, para poder detectar cuál es una comunicación confiable y cuál no. Bueno, voy a tomar un poquito de agua. ¿Alguien que me quiera hacer alguna pregunta? Porque no tenemos mucho tiempo, ¿sí? Sí, bueno, tengo 2 preguntas. Dale, me encanta. Bueno, una es, ¿cuál es la razón por la que creen que hay falta de profesionales en la seguridad? ¿Y por qué se ve principalmente la cuestión tan poca oferta laboral en esa cuestión? Porque, bueno, yo personalmente estoy capacitando en todo lo que es toda la área de la seguridad de la información, y como que veo principalmente acá muy poca oferta en ese tema, porque no se habla tanto. Sí, a ver, creo que en Argentina está cayendo, a diferencia de lo que era antes, cada vez hay más oferta en seguridad de la información en puestos, porque hay empresas que se están dando cuenta que por lo menos necesitan tener una persona. A nosotros nos pasa, en esto que les contaba, que cuando vamos a resolver incidentes en una empresa, preguntamos, ¿quién es el de sistema? El de seguridad. Y no hay de seguridad. El que está es el de sistema. Una persona que tiene explotado el mundo y no es lo mismo. Muchas de esas pequeñas y medianas empresas están empezando a contratar o a tener al menos una persona en seguridad. Si te vas a empresas más grandes, ya tienen departamentos de seguridad y sí, se necesita. Sí hay una cuestión que es regional y que yo sí te doy la razón por eso. No sé cuál es la situación acá en San Francisco, pero por ejemplo en Santa Fe no es que abundan los puestos en seguridad de la información. Entonces, es más probable que tengas suerte trabajando de forma remota para una empresa en Buenos Aires o para una empresa en otro país que trabajando, que si tu expectativa es ir a la empresa. O sea, en eso empiecen a tener la cabeza abierta porque hoy la mayoría de los puestos de trabajo son directamente remotos. ¿Y la segunda pregunta cuál era? Sí. También, ¿por qué no le dan como tanta importancia al aspecto social y la comunidad de las personas? O sea, yo tengo entendido también muchos incidentes que ocurren por el fallo de las personas mismas, Sí. la social y como que las personas confían muy rápido. Sí. Y eso es lo que hace. ¿Y eso te parece que es un problema de quién? O
sea, de como que falta capacitación en personas también de la empresa, que no toman como las medidas suficientes, se comportan muy rápido en otras personas que pueden ser las que no han planeado. Claro. Sí, mirá, yo creo que yo debería separar una respuesta en dos. Si la persona que fue víctima de ingeniería social es un empleado de una empresa, ya ahí sí puedo poner responsabilidad sobre la empresa diciendo, hoy hay capacitación, por ejemplo, para prevenir el phishing, ingeniería social y todo. Entonces hay que ver hasta dónde el empleador hizo lo que tenía que hacer para que esta persona entienda. Ahora, si vamos a la sociedad, hay gente que está siendo víctima de un montón de ingeniería social y yo no le puedo pedir nada. A mi mamá, que está en mi casa, yo no le puedo pedir nada. Yo intento explicarle con todo el amor del mundo, ¿no? O sea, hay que entender que hay sectores sociales que son, desde el punto de vista de defensa del consumidor, son hipervulnerables y sobre los cuales el derecho y la sociedad tiene que proteger aún más. Entonces, en eso creo que todos tenemos que tener una función social, incluso con los más chicos. Digo, nosotros los casos de corrupción de menores y de grooming son cada vez más. Yo no le puedo pedir a nosotros con Maxi pasamos años de nuestra vida yendo a las escuelas a explicarle cómo detectar un perfil falso a pibes y pibas de 10, 11 años. Ellos están en otro mundo, vos se lo podés explicar un montón, pero ellos están adentro de un jueguito y piensan que quien les habla es quien comparte el jueguito y nunca dimensionan que es un delincuente sexual. Entonces, ahí es un desafío que tenemos. O sea, con planes de capacitación se puede hacer algo, pero hay que hacerlo como más masivo, más acá. Otra pregunta, consulta, duda, sugerencia. ¿No? Ahí sí. Desde que tengo usuario de home banking, Sí. siempre me pasó que, por ejemplo, yo cargo mi usuario, Ajá. y a veces, ponele, me equivoqué, puse en lugar de Alfonsina Esther, Alfonsina y me aparece el logo de otro. Y si y pongo la contraseña, me dice usuario y contraseña equivocada. Y si yo vuelvo sobre ese usuario equivocado, puedo como bloquearle. Sí. Eso siempre me llamó la atención desde hace 10 años atrás y hoy todavía sigue llamándome la atención. Y es una medida de seguridad. Es una medida de seguridad porque cuando el sistema detecta, eso lo que previene es un ataque de fuerza bruta. Los ataques de fuerza bruta eran ataques diccionarios, eran más viejos. Cuando el sistema no bloquea, yo puedo usar ese usuario y empezar a correr con un script todas las posibles contraseñas y al cabo de un par de días a alguna le voy a pegar. El sistema tiene hoy, si no lo hace es terrible, tiene que bloquear. Después esa persona cuando quiera entrar verá su usuario bloqueado, llama, se lo bloquea y prueba 3 veces más. Pero es una medida de seguridad. No, me parece bárbaro, pero como que yo tampoco podría tener acceso al usuario. Sí. Eso me llama la atención. Pero sí, los ataques bueno, es un posible ataque de negación de servicios eso. Porque, por ejemplo, si yo quisiera cortarte la línea telefónica, por algún motivo, podría llamar a la empresa, averiguo tu número de teléfono, sé qué empresa tenés, podría llamar con alguna excusa y lograr que te den de baja la línea. Con lo cual te llevaría una complicación enorme volver a levantarlo. Pero bueno, son ataques, hay que ver, porque a veces ese tipo de ataques son parte de ataques mucho más grandes. Pero sí, hay que estar atentos. Eso de bloquear la línea está pasando ahora, actualmente. Lo que está pasando ahora son ataques de SIM swapping. Les cuento que, por ejemplo, en Argentina, les podríamos hablar ahora un par de grupos de Telegram, en donde tiene un costo módico de 1.000 pesos hacer un chip de la empresa personal o Movistar de cualquier número. Entonces, si él tiene personal, se averigua el teléfono de él, me genera un chip paralelo, lo meto en otro dispositivo nuevo, y a él se le va a caer la línea. Él va a empezar a putear a personal, pensando en que se quedó sin señal, y yo voy a tener la señal de él acá. Teniendo su número en este teléfono, yo puedo básicamente resetearle la mayor parte de sus contraseñas. ¿Por qué? Porque esto es un consejo de seguridad que tienen que tener en cuenta. Dejen de utilizar el SMS o el número de teléfono como un factor de recuperación de la cuenta. Actualmente, esto es una medida súper insegura. Por esto que estoy diciendo. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Es activar lo que es un token que va con una aplicación, con un identificador de Google. Búsquenle alguna vuelta, pero saquen su teléfono como forma de recuperación, porque hoy es demasiado fácil
Y la mayor parte hoy de los vaciamientos de cuenta pasan por un ataque de software. ¿Tiene responsabilidad personal? Por supuesto, la empresa de telefonía, pero tenés que ir a juicio y todo, o sea, no. El ataque lo vas a recibir igual. Y arrancando, porque la mayor parte tenés Gmail vinculado con tu teléfono, tenés todo. O sea, te pueden destruir 2.000 pesos. Sí. Una pregunta, hace poco había habido un problema con Mercado Pago, puede ser que a varias personas le habían faltado la cuenta. Más o menos, Sí. tendrías que saber si... No sé cuál fue el caso, pero en general el Mercado Pago tiene buenas medidas de seguridad, pero probablemente eso ha sido por un ataque de esto. O sea, un factor. y sí, porque el tema es tener el segundo factor, porque yo al usuario ya lo tengo, y lo que necesito es recuperar la contraseña. Y en general todos tienen el número de teléfono. Pero bueno, eso es un problema. Y el problema, yendo a la investigación de los delitos informáticos, uno de los problemas que tenemos en Argentina es que sigue existiendo la posibilidad de comprarte un chip en el kiosco de la esquina. No sé cuánto están acá en San Francisco, pero ya están 200 pesos. Y por la módica suma de 200 pesos levantás un chip que está a nombre de nadie y empiezo a tener 4G, le cargo plata y tengo internet desde ahí. Los ilícitos los voy a cometer desde ahí, porque después si alguien llega, va a llegar a un nombre y apellido que no tiene nada que ver. Es un problema que excede la justicia, digo, porque esto que yo les cuento, cuando un fiscal después va a pedir información, imaginemos que un fiscal se pone a trabajar, en un caso imaginemos, era re malo los fiscales, no, mentira, hay algunos que trabajan. Esto queda grabado, salud. Imaginemos, va a pedir, hace un oficio y pide a la empresa de telefonía que le pase los datos del número de teléfono en el cual la víctima dice, me llamaron desde acá, haciéndose pasar por el Banco Nacional. Bueno, pero los datos que le va a traer son falsos. Como técnica de investigación, hoy lo que se está haciendo, no sé qué tanto lo tienen en telefonía celular, pero se busca, lo que tenés que pedir es el email, que es como el DNI electrónico del dispositivo, que eso depende del aparato, y después preguntar con ese email cuáles son los otros chips que impactaron. Y te van a dar un montón de números de línea, y después preguntar de todos esos números de línea con qué otros email impactaron. Son investigaciones súper complejas para intentar, a ver, lo que estás buscando es si ese delincuente utilizó ese dispositivo, ese aparato, con algún chip que lo vincule a él personalmente. O, por ejemplo, podés pedir el lugar donde impacta la antena. Muchas de estas estafas se realizan desde los servicios penitenciarios, como pasó ahora con un allanamiento grande que hubo en Bahía Blanca. Que también agarró una banda grande y estaba súper vinculada con teléfonos que están adentro de la casa. Sí. Hay de todo. Preguntas sobre delitos informáticos y el crimen. ¿Me pongo a hablar yo que tengo para hablar un poco largo? En este momento, Sí. ¿qué es lo que está impactando más, digamos, ransomware a nivel empresas y a nivel personas, esto de suplantar el WhatsApp y empezar a pedir plata y todo eso? Eso es lo que está ahora. Sí, lo que más se ve, en las empresas hay de todo. El ransomware es lo que más daño, más daño económico. Yo les voy a contar algo. Una vez dije una barbaridad, lo voy a decir de vuelta a ustedes. Maxi te testigo, era el día de Internet. Me toca dar una conferencia en Buenos Aires y medio que el panel nuestro era lo último, pasaron cosas ese día y yo ya tenía mal humor. Y dije que el ransomware es lo mejor que le pasó a la seguridad de la información en muchos años. Y mi explicación tiene que ver con que nosotros siempre renegamos con que el propietario del sistema dimensione económicamente el valor de su información. Nunca se hizo. Nunca se hizo. Porque lo que la pregunta es, parte de las políticas cuando empezamos a trabajar en seguridad, es, che, ¿cuánto vale lo que tenés? Así sabemos que cuidamos, porque no podemos cuidar toda la información como si fuera valiosa. Entonces, escuchá, el 100% de esta torta, ¿qué es lo que te importa? Clasificación de información de todo el mundo, nadie lo hace. El ransomware, por primera vez, viene un delincuente a decirte que tu información vale $30.000, vale $50.000, $100.000. ¿Cuánto vale? Yo no lo sé.
pero el empresario tampoco lo sabe, ese es el problema. Hubo una vez un empresario que nos dio una respuesta hermosa, que me encanta traerla, que es, no sé, le habrán pedido $50.000 y dijo, yo con esa plata contrato 100 personas y las pongo a trabajar 38 días y así recupero información. No me conviene. Genial. Ese tipo dimensionó cuánto le sale reconstruir todo lo que perdió. La pregunta que tienen que hacerse ustedes, para los que trabajen o estén en alguna organización, ¿es posible hacer eso con la información que tienen sus sistemas? ¿O es irrecuperable? Porque nosotros conocemos empresas que cerraron porque no pudieron pagar y no se puede recuperar la información. Y no solamente cerraron, sino que quedaste mal con todos tus clientes. Porque le ha pasado hasta un estudio jurídico contable que tiene un montón de clientes y tenemos que hacer la presentación de NAFIP mañana y no están los balances. Y aparte te dicen, necesito los balances para hoy. No funciona así. Digo, esa gente, el tema, uno de los grandes desafíos, que bueno, Max lo va a desarrollar seguramente, tiene que ver hoy, que está muy pegado con la delincuencia informática, tiene que ver con el cifrado de datos. Cuando ustedes estamos en una carrera de ingeniería acá, ustedes lo saben muy bien, en el fondo el problema es matemático. Porque si yo tuviera la potencia para poder descifrar el código que necesito para recuperar la información, esto no pasaría. Hoy el problema de muchos delitos informáticos es que cuando llegas a un allanamiento, agarras una compu como la que está abierta ahí, cerrás la notebook y se la das. No hay laboratorio forense hoy que te pueda sacar información de la máquina. La información está cifrada. No lo puedes romper. Directamente, así como llega el laboratorio forense, te dice, esto no lo hacemos. No lo puedes hacer. Y si querés, y tenés los suficientes dólares, va a venir Cellebrite y te va a decir, mandame la computadora a Brasil o a Israel, y por $50.000, por $100.000, yo te digo lo que tiene adentro. ¿Qué es lo que pasó con el famoso caso, te acordás de San Bernardino de Estados Unidos? Digo, que eso habla de que ellos allá sí lo pudieron romper. Porque si hay algo que nosotros estamos seguros en materia de seguridad, es que no hay nada seguro. O sea, lo que nosotros no podemos romper no significa que no se pueda. Significa que no sabemos cómo. Porque capaz que cualquiera de ustedes, pasado mañana, dice, escuchá, ya sé cómo romper el cifrado de la Mac. Se da vuelta el mundo. El de la Mac como cualquier otro. Es una cuestión matemática. Porque en definitiva pasa eso. Y hoy el cifrado es un tema, así como la migración. Antes, nosotros cuando entrenábamos a la policía le decíamos, bueno, lo mejor que puede pasar es hacer las pericias informáticas en frío. ¿Esto qué significa? De que vos te lleves el equipo, tienes laboratorio, con las herramientas, más tranquilidad. ¿Por qué? Porque cuando la policía se mete a hacer recolecciones en caliente, probablemente te la paga. ¿Por qué? Y porque no tiene los conocimientos suficientes, porque te puede tocar cualquier sistema operativo, porque hiciste mal clic en un lado, no pusiste en el acta, después eso no vale. Hay un montón de cosas que pueden salir mal cuando laburás en caliente. Laburar en caliente significa que la compu esté prendida y te sentás y hay información ahí. Eso hoy casi ya no se puede hacer. No se puede hacer, ¿por qué? Porque cuando te llevaste el equipo, imaginemos que no está cifrado, en la mejor de los casos. La empresa no tiene cifrado, o esa compu no tiene cifrado. Cuando te la llevaste, te diste cuenta que la información no está en esa computadora. ¿Por qué? Y porque utiliza Dropbox, utiliza Drive. La información está arriba. Y obviamente en ese momento ya sacaron los potenciales. Si se recupera, me la cambiar. Entonces te quedaste afuera porque la información no está ahí. Entonces no hay pericia informática, o sea, le podés hacer una pericia informática, pero no está lo que tiene valor. ¿Por qué? Porque hoy se utilizan todos servicios en la nube. Las empresas utilizan hoy, la mayoría, fíjate, hoy hay clientes de correo, ya casi no sobreviven sistemas de correo electrónico locales. Está todo arriba. Lo cual habla que dependés de un tercero. Bueno, más allá de la decisión que tomen o no. Pero, por ejemplo, hoy los sistemas contables de las empresas y la información que por ahí a nivel judicial tiene más interés, no está en las computadoras de los contadores, no está en la empresa. Está arriba. Está en un servidor en Amazon, en algún lado. Que obviamente un pedido de una justicia argentina, que esto tiene que ver con la
el problema de la transnacionalidad que tienen los delitos informáticos, que es tener que empezar a hacer oficios a otros países para que te cooperen. ¿Quieren que hablemos de los desafíos de esos en materia de cibercrimen? Lo que pasa es que si hoy, por ejemplo, el delincuente utiliza, no sé, un perfil falso en Facebook o en Instagram, no te responden en un oficio. Porque hoy Facebook te dice, mirá, para pedidos judiciales, acá tenés mi ventanilla de entrada, entrá a este sistemita, lo guiate por acá, hace pedido por ahí, y ya vamos a ver cuándo te respondemos. Ya no es como, la justicia perdió poder. Esto que yo estoy hablando se llama cooperación asimétrica. Normalmente, un juez en Argentina quiere que la UTN San Francisco brinde información, llega un oficio, la UTN responde, siempre funcionó así. Porque uno respeta que un juez local o de otro lugar, en el marco de una causa, te pide información. A las empresas internacionales no le importa. Y su negocio no es responder oficios legales, entonces lo hacen, tienen un par de personas ahí, y dicen, bueno, cuando respondan, te respondemos y tenemos esto. Nada más. Bueno, eso es un problema, porque dependemos de empresas privadas que tienen más poder que nosotros. Lo digo como soberanía de Estado. Te cuento una anécdota. En Brasil pasó un juez, en el marco de una investigación de narcotráfico, le pidió información a WhatsApp. WhatsApp no respondió, segundo pedido no respondió, tercer pedido no respondió, y el juez se calentó y mandó a bloquear el puerto de conexión de WhatsApp en Brasil, jurídicamente hablando. Brasil se quedó sin WhatsApp. ¿Qué pasó? Adivinen qué pasó. Suben, los usuarios en Telegram que sirven potencialmente. Telegram está feliz. Pero ¿qué pasó con la gente en Brasil? ¿Qué pasaría acá? ¿Sí? Y sí, son ventajas que tienen algunos puestos. ¿Sí? ¿Qué pasó? Lo que pasó es que la gente en Brasil se puso nerviosa. La gente no podía pasar a buscar a los chicos a la escuela, no se podían hacer el fútbol de la noche. La gente empezó a hacer tanta presión social y política que después tuvo que levantar la medida en 2 horas, aplicada a una empresa privada que no cooperaba con la justicia. Y eso es lo que está pasando. Ahora, lo que yo les quiero mostrar es que estas empresas tienen más poder que los propios estados. Entonces, y nosotros desde el punto de vista de la investigación, cuando vas a investigar un delito, necesitas que te respondan. Por eso ahí hay convenios de cooperación. Yo podría hablar desde el convenio sobre el crimen de Budapest, del segundo protocolo adicional que habla de la cooperación, un montón de cosas. Pero en la práctica se hace muy difícil. Se hace muy difícil y hay que estar como muy fino. Y en eso también tiene que haber el conocimiento que les hablaba de entrada, porque, por ejemplo, muchas veces la justicia hace pedidos que piden cualquier cosa. Cualquier cosa. Y ya desde la empresa, lo agarra uno y dice, no, mirá el que pidió eso. Te dan pocas ganas de responder. Entonces, muchas veces ellos no saben, en la justicia hay poca capacitación, en la fiscalía o en la policía, en donde sea, se piden cosas que la empresa no tiene o que no te puede dar. Entonces, ahí es donde aparece el conocimiento, es decir, ¿qué me puede dar la empresa? Ahí es donde dice, bueno, yo te puedo brindar estos datos, ¿yo qué puedo hacer con esto? ¿Y cómo te lo tengo que pedir? Bueno, empecemos a actualizar esto, hagamos un convenio de cooperación, yo te lo mando por acá, te lo paso por mail. Digo, que ahí es donde empieza a recorrerse ese camino. A mí me parece, por ejemplo, muchas veces se habla de cooperación internacional, cuando en Argentina no hay cooperación nacional. Nosotros trabajamos para muchas fuerzas de seguridad del país. La policía de Chaco no se comunica con la de Formosa, no se comunica con la de Santa Fe, no se comunica con la de Córdoba. Algunos tienen conocidos y dicen, che, yo conozco a uno y porque ese es amigo mío y me lo conocí en un congreso. Pero funciona así, todo muy informal. No es que hay redes de cooperación, que uno dice, no, acá hay gente que sabe de todos lados. No pasa. No pasa. Argentina también tiene una cuestión de que como somos un país federal, cada provincia tiene su propia realidad. No es la misma la realidad de la provincia de Córdoba, en Santa Fe, que la realidad de la provincia del norte, provincia del sur, que lo de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Claro, porque si yo les vengo a hablar de delitos informáticos, desde la perspectiva de alguien que vive en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tengo que decir, sí, acá tenemos fiscalías especializadas,
hacemos esto. Claro, tiene otras realidades. Primero, porque la cantidad de causas que agarran son mucho menos. Y segundo, que tiene mucho más recursos. Pero no podemos decir que Argentina tiene eso mismo. Ojalá. Y nosotros también somos del interior y tenemos que, me parece que cuando hablas de Argentina tenés que hablar de todo, una población que excede a Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y en eso me parece que hay mucho todavía por recorrer. ¿Preguntas? Dale de la cabeza así. A ver, yo lo que quiero que quede como mensaje es, sea lo que sea que estudien, en materia de seguridad hay un montón de cosas por hacer. Si se quieren acercar al tema de la investigación de delitos, está buenísimo, hay un montón de cosas que se pueden hacer. Hay un montón de cosas que se pueden desarrollar, se necesita gente que tenga vocación, que se interese, que tenga conocimiento, ¿sí? En distintos lugares. Creo que desde las universidades se puede dar una mano enorme a las fuerzas de seguridad y a la fiscalía, porque muchas veces ellos no saben. En Santa Fe, la UTN de Santa Fe estaba en eso de armar un laboratorio forense, no sé en qué quedó, pero había una red, un proyecto de una red de laboratorios forenses, federal y demás, que un poco la idea era que cuando desde la fiscalía, desde la policía, no se tenga el conocimiento o los recursos y demás, pueda mandarle un pedido a la universidad para que dé una mano con el conocimiento, con los recursos. Yo no le estoy diciendo que eso es el futuro, eso es el presente. Porque esto no es que se necesita para mañana, porque esto mismo que yo les cuento de investigación, no lo piensen en el marco de un acceso indebido a un servidor de una empresa. Pensarlo en un homicidio. Pensarlo para cualquier tipo de delito, porque hoy en cualquier tipo de delito aparece un celular, aparece una conversación de WhatsApp, aparece la necesidad de saber en dónde estuvo una persona por el GPS. La tecnología vuelve a aparecer en todo. O sea, todas las investigaciones tienen un componente de tecnología. Entonces, se necesita saber investigar. ¿Sí? Y con eso ya le voy a dar pie a la charla acá de mi compañero, que va a hablar sobre evidencia digital y prueba informática. Perfecto, Marcelo, si te puedo hacer una última pregunta de Sí. cierre integradora, porque uno de los puntos que vos tocaste, tal vez nos centramos en algunos tecnicismos y prendo que algo que mencionaste en un momento, que es, bueno, que el cibercrimen eventualmente llega al mundo físico, cuando atañe a, bueno, menores, personas vulnerables, sujetas, adultos mayores, y esto después a otras etapas que tienen al físico, ¿no? ¿Alguna reflexión al respecto con el tema de, básicamente, el manejo del celular? Todo tenido familiarmente situaciones, cuestiones con adultos mayores, a veces son sujetos de estafa, por menores, donde a veces se plantea en la familia, si bueno, ¿cuál es el criterio de seguridad? Hay una edad mínima al cual el chico accede al celular, bueno, cuando accede al celular está supervisado, hasta qué punto. Y alguna reflexión tal vez sería lindo en ese sentido, porque algo que nos atraviesa a todos en alguna etapa, ¿no es cierto? En alguna instancia, cuando un familiar en una situación particularmente vulnerable de todo el extremo que digo. Sí. Una hermosa pregunta, porque, a ver, la respuesta que yo les puedo dar a todos es involúcrense. Porque cuando les pasan las cosas a las personas mayores, por ejemplo, es porque tampoco nos damos el tiempo. Pregúntense cuánto tiempo le dedicaste a explicarle a tu mamá, a tu papá, a tu abuela, a tu abuelo, a tu tía, a tu tío. ¿Cuánto tiempo destinaste en explicarle cómo funciona? De la misma forma que les puedo decir para los menores. Porque hoy todos dicen, mirá, mi nene tiene 3 años, no sé, tiene 2 años, no hable, mirá cómo maneja la tablet. No sabe de tecnología porque maneja la tablet. La tablet tiene una gran experiencia de usuario para que la gente haga todo táctil y demás. Andá a hablar con una persona, con una nena de 10, 11, 12 años que está todo el día jugando. Este concepto de los nativos digitales, tengamos cuidado con eso, porque ellos son grandes usuarios de la tecnología, pero no significa que entienden lo que está pasando detrás de esa pantalla. Y no significa que entienden cómo funciona Internet, ni siquiera dimensionan cómo funciona Internet. Para ellos nacen con una conexión de Wi-Fi, y cuando van a un lugar y no hay Wi-Fi, no hay Internet, dicen, ¿por qué no hay Internet acá? Digo, hay que explicar
para poder dimensionar eso, porque la realidad es que nosotros lo que vemos hoy es que muchos menores empiezan a utilizar tecnología sin ningún tipo de acompañamiento, y hoy está el fenómeno del chupete electrónico, como el pibe, como la piba, no para de llorar y con esto se entretiene. Digo, hay una bocha de estudios que demuestran que, claro, cómo no se va a entretener si es brilloso, con colores, sonido, tiene todo lo que una personita necesita para mantenerse entretenido. Pero después va a necesitar cada vez más. Entonces, digo, sobre eso yo los invito a que se acerquen a ese tipo de conocimiento. Hoy hay una bocha de información, de charlas, de gente que se especializa en el tema. Y de vuelta, vuelvo a decir, creo que la clave está en involucrarnos, en hacernos cargo, porque les voy a decir algo que cierro con esto. A mí me gusta mucho la filosofía, y uno de los tatuajes que me hice acá en el brazo tiene que ver con la alegoría de la caverna de Platón. Si no la conocen, se los recomiendo muchísimo. Pero entre las distintas reflexiones que se podrían hacer sobre esa alegoría, yo me quedo con el tema de la responsabilidad en el conocimiento. Esa alegoría trata de que hay personas que están contra una pared y que ven que su realidad son aquellas proyecciones, sombras, que hay otros que las producen desde atrás. Para esas personas, esa es toda la realidad que vieron. No hay otra realidad. Hay una de esas personas que un día se escapa, rompe esa cadena y se da cuenta que sale de esa caverna y que la realidad afuera es otra. Que en realidad esas personas que están ahí adentro están viviendo de proyecciones. Y el que se escapó sabe que la realidad es otra. Lo que está afuera es el sol, que la vida que está afuera es otra cosa. Una de las cosas que plantea es cuál es la responsabilidad del que tiene ese conocimiento. ¿Qué hace? ¿Se queda afuera con ese conocimiento? ¿Vive él más feliz y se ríe de los que se quedan adentro mirando las proyecciones de sombra? Pregúntense ustedes mismos qué hacen con el conocimiento que tienen. Está buenísimo que ganen plata y que trabajen para afuera y ganen dólares. Me encanta, porque para eso estudian, estudiaron y siguen estudiando tanto. Pero ¿qué más hacen con respecto a los que no tienen conocimiento? ¿Intentaron volver a la caverna para explicarle a algunos de los que todavía está atado de que eso que piensan que es cierto no lo es? Yo los llamo a reflexionar en este sentido. También estamos en una universidad pública, como yo soy egresado de la universidad pública, lo puedo decir también. Tenemos una responsabilidad social de devolver toda la oportunidad que tuvimos de estudiar. Entonces también tengamos ese rol social, de no quedarnos ni creernos mejores que otros por el conocimiento que tenemos. ¿Sí? Tratemos de devolver un poco a la sociedad, y en esto puede ser devolver a los más grandes, puede ser volver a ir a una escuela a dar una charla, puede ser acercarse a alguien y no quedarnos con esta actitud de, mirá, lo que dice un santo. Gente, muchas gracias por su tiempo. No sé si trae la siguiente me pasé. Sí, pero Sí.